les bendiga, hermanas. En esta tarde vamos a empezar hablando de un atributo más de Dios. Y este atributo es un Dios compasivo. Yo encontré que compasivo significa que es un sentimiento de un ser humano que le importa el sufrimiento ajeno y que quiere ayudar. También es tener amor genuino hacia el sufrimiento de los demás, dar la mano y ayudar a aquel que lo necesita. Esto lo vemos en nosotros como padres también, y tenemos un Dios que es compasivo, es un Dios lleno de amor, genuino, sin fingimiento hacia el sufrimiento de las personas o los demás. Él quiere extender la mano y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Lo vemos aquí en Salmo 103, 13, y dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. También es un Padre que siempre va a estar ahí cuando nosotros lo necesitamos en medio de ese sufrimiento. Un Padre siempre va a amar a sus hijos, por lo tanto va a tratar de ayudarlo en lo que uno puede. Nosotros como padres siempre vemos a nuestros hijos y nos compadecemos también de ellos. Cuando los vemos sufrir o los vemos preocupados por alguna situación, un padre tratará de ayudarlo, tratará de aconsejarlo y tratará de extenderle la mano. Nosotros a veces como padres tratamos de aconsejarlo lo mejor que podemos, pero a veces un consejo no es suficiente. Entonces nosotros al ver ese hijo sufrir, tratamos de ayudarlos, tratamos de extenderle nuestra mano o lo que más podamos hacer por ellos. Nunca un padre lo va a dejar solo. Lo vemos aquí en el hijo pródigo, que está en Lucas 15:12. Vemos que nos habla de dos hijos. De este padre tenía dos hijos. La pregunta es: ¿cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos tiene usted? ¿Cuántos tengo yo? Pero cada uno de nosotros como padres nos compadecemos de ellos y tenemos compasión. Nosotros, él habla aquí del mayor y habla del menor, pero nosotros nos hemos puesto a pensar qué hay de los hijos que hay intermedio, qué hay de los hijos que están entre el mayor y el menor. Siempre nos estamos bien preocupados por el mayor, por el menor, pero ¿qué pasa con los que están en medio? Esa es la pregunta que a veces nosotros tenemos que hacernos. ¿Ante cuál tenemos más compasión? Se supone que debemos de tener compasión de todos, no debemos de hacer diferencia entre los hijos. Vemos que este hijo, el menor, se fue y se gastó el dinero, y ya cuando veo que no tenía dinero, él regresó, y como todo un padre compasivo, este padre lo recibe y dice que él lo recibió con tanto amor, no le importó lo que hizo. Él siguió amando a su hijo, pero el mayor, al ver esto, él no le agradó, y muchas veces nuestros hijos, los menores o los que están intermedio, a veces no les agrada la actitud que nosotros tenemos con los hijos que hacen algún mal o que se portan mal. Siempre hay algo que a ellos les va a molestar, y esto, hermanos, lo vemos que a veces pasa. A los hijos que están intermedio o el menor les molesta a veces nuestras actitudes que tenemos con los mayores o con el hijo que está pasando alguna situación. Ellos no se dan cuenta que nosotros como padres a veces tenemos que ver o buscar la solución para ayudarlos a todos. Ellos no ven que a veces nosotros también ayudamos a los que están en casa o aún a los que se han ido de la casa. Nosotros de una forma u otra como padres siempre estamos viendo por ellos, siempre estamos preocupados, aunque esto a veces ellos no lo ven. Nosotros siempre vamos a ayudar a nuestros hijos, no importa lo que hagan, no importa si hicieron bien o hicieron mal, siempre vamos a estar ahí para apoyarlos, siempre les mostramos ese amor. Pero a veces es muy difícil como padres tratar de demostrar ese amor hacia nuestros hijos. Sabemos que los amamos, pero a veces es difícil demostrarlo a ellos. Pero ellos siempre van a estar en un lugar muy especial en nuestros corazones. Ese amor debemos de demostrarlo por nuestros hijos y extender nuestra mano para ayudarlos en los momentos difíciles.
Dice que de igual manera se compadece Dios de nosotros. De esa manera Dios ve nuestras actitudes. No le importa a Él cómo somos nosotros. Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, siempre va a extender su mano para ayudar a ese hijo. Muchas veces vemos que algunos de nuestros hermanos faltan de la iglesia, se van y luego regresan, y los que estamos ahí en casa, ¿qué es lo primero que estamos pensando? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios a este hermano que regresó lo atiende más que a los que ya estamos ahí? Nosotros no nos damos cuenta que estando ahí en su casa disfrutamos de ese privilegio, de ese grande amor genuino que Dios nos ha mostrado el tiempo que hemos estado ahí. Pero sin en cambio, como hijos, a veces no nos damos cuenta que nuestro Padre Celestial siempre está ahí para ayudarnos, siempre nos va a comprender. Nosotros tenemos un Dios compasivo que siempre extiende su mano a aquel que lo necesita. Tenemos un Dios que se compadece de los hijos cuando ve el sufrimiento, y siempre extiende la mano para ayudarnos. Lo único que nos pide es que nos apartemos del mal, que no hagamos cosas que a Él no le agrada. Él quiere que lo honremos. Su amor es tan grande por nosotros que a pesar de que le fallamos, cuantas veces le fallemos, siempre va a estar ahí para ayudarnos. Hemos salido, hemos conocido el mundo, hemos regresado, pero a pesar de todo, el Señor no nos pide cuentas, no nos dice lo que hicimos, no nos está cuestionando. Él siempre nos está ahí para ayudarnos. Él extiende su mano cuando necesitamos, nos aconseja en medio de la tormenta, en medio de la necesidad. Él siempre está ahí. Él no le importa lo que hicimos. Él está para ayudarnos. Tenemos ese Dios compasivo. Otra palabra que es un Dios misericordioso. Ese amor inmerecido, que a veces sin merecerlo, pero sin en cambio Dios siempre va a extender sus manos para ayudarnos, para escucharnos. Cuando estamos en esa desesperación, cuando nosotros clamamos a Dios, cuando ya no sabemos qué hacer como hijos, nos desesperamos, pero si ustedes y yo levantamos un clamor, Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos. Es un Padre amoroso, un Padre lleno de bondad, que siempre va a estar cuando nosotros lo necesitamos, siempre y cuando nosotros nos acerquemos con un corazón sincero y levantemos un clamor, y en medio de esa oración ustedes piensen que Dios nos va a escuchar. En medio de esa aflicción, en esa necesidad, cuando nosotros oramos, tenemos esa seguridad de que Dios escucha en medio del sufrimiento. No importa la condición, no importa cómo regresemos, siempre Dios nos va a escuchar y nos va a ayudar. Nos preguntamos a veces que quizás hice algo malo y a lo mejor ya Dios no me va a perdonar, o Dios ya no me va a escuchar. Pero recordemos que tenemos un Dios compasivo que siempre nos va a escuchar y que siempre va a extender su mano. Él nunca nos va a dejar solos. Él es un Dios lleno de amor, ese amor genuino hacia el sufrimiento de los demás, siempre y cuando nosotros haya ese temor en nuestro corazón, que ese temor de buscarlo, de honrarlo y no apartarnos de sus caminos. Dios siempre extenderá sus manos. Lo vemos ahí en Job, dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vemos que Dios siempre va a estar ahí cuando un hombre hay temor en su corazón, porque ahí en Salmos 103, 13, en la segunda parte dice, se compadece Jehová de los que le temen. Aquellos que realmente haya temor en su corazón, aquellos que anden en obediencia, aquellos que le busquen con amor, que busquen ese apoyo, esa confianza, esa seguridad que podemos encontrar en Él. Recordemos esos atributos que nos han estado mencionados
mencionando, ese Dios fiel, ese Dios Jireh, ese Dios que nos va a proveer aquello que necesitemos, ese Dios que vamos a confiar en Él en medio de la necesidad, ese Dios de misericordia, que cuando estemos en dificultades, Dios siempre va a extender su mano de misericordia. Y en este día, ese Dios compasivo, ese Dios que le duele cuando a nosotros nos duele algo, siempre va a estar ahí para ayudarnos. Recuerde, hermanos, que los hijos que son temerosos de Dios, siempre vamos a tener esa seguridad de que Dios nos escucha. Como hijos temerosos de Dios, pongamos nuestra confianza en Él. Solo así recibiremos esa compasión de Dios. Porque le importamos, porque se interesa por nosotros. Él no es indiferente a nuestra necesidad. Él no es indiferente a nuestro dolor. En medio del dolor, en medio de la angustia, Él es un Dios compasivo que le duele cuando nosotros sufrimos. Y Él va a estar siempre ahí extendiendo su mano para que nosotros podamos recibir esas grandes bendiciones. Hermano, recuerde que tenemos un Dios fiel, un Dios que nos va a proveer de nuestras necesidades, un Dios que en medio de las tormentas, en medio de los problemas, siempre va a extender su mano de misericordia para sacarnos de cualquier problema. Un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de todo, de misericordia, hermanos. Agárrese de la mano de ese Dios que tenemos. No se suelte de ese Dios poderoso, porque es un Dios compasivo que siempre lo va a escuchar en medio de su necesidad. Así es que, hermanos, yo les invito a que en esta hora recordemos esos atributos que nos han estado hablando nuestras hermanas. Acérquese a Dios con esa confianza, con esa seguridad de que Dios va a guiar nuestros caminos y que nos apartemos de aquello que a Dios no le agrada. Confiemos en que Dios siempre nos va a guiar por el camino recto. Acerquémonos a Él confiadamente. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios en esta hora, porque tenemos un Dios que se compadece de nosotros, un Dios lleno de amor, pero un amor genuino, no un amor que finge lo que no es. Gracias a Dios porque ese amor genuino nos lleva a estos momentos estar aquí en comunión con Él, a escuchar su voz, a escuchar cuando Él nos habla, cuando Él nos dice yo te amo y que nos dice sigamos adelante. Si Él nos dice sigue adelante, es porque Él va a seguir con nosotros, extendiendo su mano de poder y de misericordia. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios en esta hora. En el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más muestras tu amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Señor, tú estás cerca de nosotros extendiendo tu mano de poder y tu mano de misericordia. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, un Dios que se compadece de tus hijos, Señor. Gracias porque en medio de la necesidad siempre estás ahí para ayudarnos. Eres un Dios que extiende su mano de misericordia para aquel que la necesita. Padre, como hijos, como padres, necesitamos de ti, mi Señor, porque como padres, Señor, a veces nos equivocamos, tenemos errores y no sabemos aconsejar a nuestros hijos, pero tú que eres un Padre lleno de amor y de misericordia, un Padre celestial que escucha a cada uno de sus hijos. Yo sé que tú escuchas la necesidad de cada uno de tus hijos y extiendes tu mano de misericordia, esa mano de compasión hacia tu pueblo necesitado, mi Señor. Y en estos días necesitamos cada día más y más de ti, de ese Dios compasivo, Señor, porque sabes, Señor, que en esta hora tu pueblo necesita y clama por ese Dios de misericordia, clama pidiendo ayuda. Señor, escucha las oraciones que cada uno de tus hijos están haciendo delante de ti, Padre. Te doy gracias por darme la oportunidad de compartir esta palabra, esperando que sea, Señor, grata delante de ti y también sea de bendición para mis hermanas y mis hermanos que escuchan, Señor, en esta hora. Te bendigo y te alabo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy